líneas de trabajo. Para sus reflexiones e intervenciones tiene la palabra por un periodo de tiempo no superior a 20 minutos. Gracias. Buenos días, presidenta de la Comisión, miembros de la mesa, portavoces, señorías, letrado y personal de la Cámara. Y, en primer lugar, pues me gustaría, como no puede ser de otra manera, agradecer la invitación a COCENFE a intervenir en esta comisión para las políticas integrales de discapacidad. Como decía la presidenta, pues para informar de la situación en la que nos encontramos las personas con discapacidad física y orgánica en nuestro país, las problemáticas a las que nos enfrentamos y nuestras necesidades para tratar pues también de encontrarle soluciones a las mismas, de manera pues que se garantice el ejercicio pleno de nuestros derechos en igualdad de condiciones. Muchas de las personas, o varias de las personas que formáis parte de esta comisión, pues ya nos hemos conocido, hemos tenido ocasión y oportunidad de abordar pues distintas cuestiones de interés para el grupo social al que representamos. Pero antes de empezar pues con asuntos centrales de la comparecencia, y dado pues que han pasado pues ya más de 3 años desde la última vez que estuve en el Congreso, brevemente explicar pues qué es COCENFE y qué es lo que hacemos, ¿no? COCENFE es la principal entidad representativa de las personas con discapacidad física y orgánica, es decir, aquellas personas cuya discapacidad pues viene provocada por afectaciones motóricas, pero también por afectaciones del sistema corporal, lo que es la discapacidad orgánica, ¿no? Por poner algún ejemplo, pues las personas con una enfermedad renal forman parte también de COCENFE, las personas con fibrosis quística, con hemofilia, con esclerosis múltiple, con trastornos del metabolismo, en fin, las grandes federaciones del ámbito de la salud también forman parte de COCENFE y son las entidades que denominamos de discapacidad orgánica. Representamos a 2,5 millones de personas con discapacidad en nuestro país. En total, contamos con más de 1.600 asociaciones en las comunidades y también pues, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Nuestro propósito es conseguir pues, una sociedad inclusiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Cada año, más de 1 millón de personas se benefician de nuestro trabajo y de todo lo que hacemos gracias a la imprescindible labor que realizan los profesionales, las directivas y también los voluntarios. Entre nuestros objetivos se encuentran pues, la accesibilidad y la vida independiente de las personas con discapacidad física y orgánica. Y mire si hemos avanzado en los últimos 30 años, pero es verdad que no tanto como creemos, porque a día de hoy seguimos hablando de accesibilidad, cuando es un tema que tendría que estar totalmente superado y asumido por todo el mundo. Pero la realidad es que todavía hoy las personas con discapacidad, con problemas de movilidad o con otro tipo de circunstancia, todavía seguimos teniendo problemas de accesibilidad. Una educación inclusiva pues, para los niños y niñas con discapacidad, para que puedan pues, ser adultos y desarrollarse profesionalmente y tener más opciones de encontrar un empleo digno, el derecho a la salud y el acceso a todos los tratamientos, productos sanitarios y tecnologías de apoyo, sin olvidar pues, la coordinación sociosanitaria que sigue siendo pues, inexistente, tan inexistente como necesaria en nuestro país. Y, por supuesto, la igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad para la prevención y erradicación de los distintos tipos de discriminaciones y violencias ejercidas contra las mujeres con discapacidad. Sin olvidar el trabajo que realizamos en cooperación para el desarrollo en países de América Latina y el Caribe. En primer lugar, y en la misma línea en la que se expresó pues, hace unas semanas en esta comisión el presidente del CERMI, Luis Callo, me gustaría pues, agradeceros una vez más el trabajo que realizasteis para modificar el artículo 49 de la Constitución española y poner fin pues, a una discriminación histórica a la que todavía teníamos que enfrentarnos las personas con discapacidad.
a pesar de que no se pudo cumplir pues, nuestro deseo de que todas las fuerzas políticas apostaseis por este cambio que poco tiene que ver, o nada, diría yo, con ideologías y mucho tiene que ver con el respeto a las personas con discapacidad, quisiera recalcar que la mayoría de sus señorías sí mostraron la altura política que requería la situación, escucharon a la población con discapacidad y actuaron en consecuencia. Es un hito histórico, pero representa un punto de partida que tiene que llegar a cada rincón de nuestro país. Y esto empieza por agatar y mejorar toda la normativa y a todos los niveles, y COCENF y nuestro movimiento asociativo pues haremos todo lo posible para que las necesidades de las personas con discapacidad sean incorporadas a través de los diferentes sistemas de participación establecidos, tal y como venimos haciendo desde nuestra creación de una manera más intensa en los últimos años. Próximamente lo haremos en las reformas de las leyes de discapacidad y de autonomía personal que ha anunciado el Gobierno y que veníamos reclamando desde hace tiempo. Y lo estamos haciendo pues, en la futura estrategia de cuidados y desinstitucionalización. Ahora esperamos que el proceso sea lo más ágil posible porque las personas con discapacidad de nuestro país llevamos demasiado tiempo esperando para tener pues, una vida independiente. Actualmente no lo está. Las prestaciones dirigidas a la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia son residuales en nuestro país. Las personas que mayores apoyos requieren se ven muchas veces obligadas a vivir en un centro residencial sin tener otras alternativas para escoger cómo quiere desarrollar su vida. Y las que no lo son, la mayoría recurren a los cuidados de sus familiares, porque no se les da la opción de apoyos profesionales que puedan darle ese apoyo como puede ser la figura del asistente personal. Todos entenderán y todas que no es de recibo que en un país avanzado como el nuestro, en el siglo XXI, pues una persona con discapacidad siga condicionando el desenvolvimiento de su entorno familiar por no tener los apoyos que necesita. Por eso es necesario promover el derecho a la autonomía personal como una herramienta fundamental para el fomento de la vida independiente y poder vivir en la comunidad como cualquier otro ciudadano. Necesitamos la puesta en marcha de la cartera de servicios que ponga en el centro las elecciones y preferencias de las personas y su proyecto vital. Y conseguir la implantación definitiva y efectiva de la asistencia personal en toda España en igualdad de condiciones, sin olvidar especialmente a las personas con discapacidad que viven en el ámbito rural. Las personas con discapacidad que viven en el ámbito rural todavía no tienen servicios análogos a las personas con discapacidad que viven en los núcleos importantes de población o en las grandes ciudades. Un aspecto fundamental para tener autonomía es la accesibilidad. Seguimos, como decía, encontrando barreras cada día en todas las ciudades y pueblos de nuestro país, en gran parte de los medios de transporte, y miles de personas con discapacidad a día de hoy viven encerradas en sus casas porque su edificio no es accesible. Desde COCENF no nos cansamos de repetir el problema y también proponer pues, una solución o una alternativa. Para que deje de haber 100.000 personas encarceladas en sus casas hay que modificar de una vez por todas la ley de propiedad horizontal. Ya sé que se hicieron alguna modificación, pero no es suficiente. Sobre todo, eliminar los límites que establece para realizar obras de accesibilidad en los edificios. Y pedimos que si en esa comunidad de vecinos alguna de las personas no tiene los recursos necesarios para poder hacer frente en la parte proporcional que le corresponda de las cuotas para las obras, pues que se cree pues un fondo estatal o un fondo junto con la FEGAN o con las comunidades autónomas y buscar distintas fórmulas, pero que no impidan que las personas, por no tener recursos, sigan encerradas en sus casas. Tenemos que contar con edificios para todas las personas, pero sobre todo para resolver los problemas existentes en la actualidad. Por eso, desde aquí, pues hago un llamamiento a la Administración, a todos los niveles, para asumir su responsabilidad con accesibilidad universal y que pongan en marcha pues, medidas y acciones concretas, calendarizadas, para que las personas con discapacidad podamos vivir de forma independiente y participar de una forma plena en la sociedad. Las personas con discapacidad nos encontramos en situación
especialmente vulnerable cuando hablamos del mercado de trabajo en España, propiciada por las barreras existentes en el entorno y la escasa consideración de las diferencias individuales y del valor de la diversidad. Esto genera una situación de desigualdad respecto a la población en general y vulnera el derecho a un trabajo digno, principalmente en entornos ordinarios e inclusivos que reconoce la Convención Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Las personas con discapacidad presentamos tasas de empleo, actividad y desempleo que evidencian una discriminación estructural en el mercado laboral. El 65% de la población con discapacidad es inactiva, con un crecimiento del 40% en 10 años. Respecto a la tasa de actividad, con datos de 2022, la tasa de las personas con discapacidad es 42,7 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad. La tasa de empleo, 40,3 puntos inferior, y la tasa de paro de las personas con discapacidad supera en 8,6 puntos a la de la población con discapacidad, y el 54,9 es parada de larga duración. Además, el salario anual es un 17,2 inferior en el caso de las personas con discapacidad, y el riesgo de pobreza de la población comprendida entre los 16 y 54 años es del 30%, 7,3 puntos más que las personas sin discapacidad. Las características contractuales del empleo dirigido a las personas con discapacidad impide, en ciertos casos, salir del umbral de la pobreza, ya que el 20% de las personas con discapacidad ocupadas se encuentran en ese riesgo. Evidentemente, es necesario mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad física y orgánica y conseguir el reconocimiento de nuevos colectivos dentro de la definición de personas con especiales dificultades de inserción. Por ello, desde COCENFE reclamamos aprobar una ley de inclusión laboral que siente las bases, oriente y refuerce las políticas activas de empleo para personas con discapacidad, adaptada a los retos que plantea el nuevo mercado laboral y la propia Convención. También hay que impulsar el reconocimiento y diferenciación de los centros especiales de empleo de la iniciativa social como una herramienta fundamental e incuestionable para promover oportunidades de empleo a las personas desde la iniciativa colectiva. Y también concienciar a la Administración y a los agentes sociales de la necesidad de generar un mercado laboral inclusivo real que promueva entornos laborables accesibles, que proporcione los apoyos y ajustes necesarios y tenga en cuenta el valor social que aportamos todas las personas al tejido productivo. Asimismo, es necesario impulsar los mecanismos de control y seguimiento de acceso al empleo público para que se cumpla de manera rigurosa en todas las administraciones públicas la reserva del 7% vigente. También la inclusión de nuevas patologías entre los casos de las enfermedades que puedan acogerse a la jubilación anticipada de trabajadores y trabajadoras con un grado de discapacidad del 45% o superior. Desde COCENFE y nuestras organizaciones hemos propuesto al Gobierno 11 patologías y esperamos que la Comisión, que valorará su inclusión, sea lo más diligente posible para que las personas que verdaderamente necesitan puedan ser igualada su transición hacia la jubilación. Para llegar a este momento y pasar por una etapa profesional, los estudios son clave. Todavía existen múltiples barreras para la implantación real de la educación inclusiva y las prácticas asociadas a esta. Faltan recursos económicos, infraestructuras y personal. Hay un déficit de formación del profesorado, que además está sobrecargado. Tampoco es suficiente la participación de la comunidad educativa. Existen dificultades con los órganos de decisión y organización de los centros. Hay resistencia al cambio, falta de accesibilidad y otras muy variadas circunstancias hacen que la educación inclusiva se incorpore muy lentamente a la realidad diaria de los centros. Y esto lleva a muchas familias a pensar que la educación especial es la única opción a su alcance para que sus hijos tengan la mejor educación posible. Créanme cuando les digo que la educación inclusiva es una buena forma para que cada estudiante tenga el mejor desarrollo posible en todos los sentidos y la única manera de que tengamos un futuro inclusivo. Es fundamental incentivar una educación inclusiva basada en los principios de inclusión, equidad y excelencia para contribuir al desarrollo integral y al éxito escolar de todo el alumnado.
Esto significa promover cambios necesarios para que el alumnado con discapacidad pueda realizar sus itinerarios educativos en entornos ordinarios e inclusivos, libremente elegidos y accesibles y en igualdad de oportunidades y equidad con el resto del alumnado. También hay que impulsar la coordinación entre el nivel sanitario y educativo para que los niños y niñas con discapacidad, sobre todo orgánica, puedan recibir una atención sanitaria de calidad compatible con la educación. Tenemos que conseguir que los niños y niñas y los jóvenes con discapacidad sean agentes de su propia inclusión y desarrollen libremente su personalidad, y para ello necesitamos espacios en los que se escuche su voz y puedan dar cuenta de la problemática con la que se enfrentan en su día a día, que les impide llevar a cabo una vida normalizada. También debemos prevenir la institucionalización de la infancia y poner en marcha medidas y apoyos para reducir las sobrecargas familiares. Precisamente las niñas con discapacidad, los jóvenes y las mujeres de nuestro grupo social siguen sufriendo una discriminación múltiple por diferentes factores interseccionales. Son más discriminadas en el ámbito familiar, educativo, laboral, sanitario, y presentan unas tasas de pobreza mayores que a los hombres con discapacidad. Hay que conseguir que las actuaciones y políticas en materia de discapacidad que cuentan el género y las políticas tengan en cuenta el género y las políticas de género de la discapacidad. En este aspecto, los poderes públicos deben apostar por una formación especializada a los equipos sociosanitarios, equipos profesionales de entidades sociales y en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Tienen que conocer los procesos de intervención con mujeres y niñas con discapacidad en los que se impulse el bienestar y la autonomía personal. Además, hay que incorporar indicadores en todos los estudios y estadísticas que se realicen para conocer la situación de las mujeres y niñas con discapacidad que viven o han vivido violencia en cualquiera de sus modalidades. En el ámbito de la salud, calidad de vida y espacio sociosanitario, ofreceros algunos datos de un estudio que hizo recientemente COCENFE. El 75% de las personas con discapacidad física y orgánica no reciben de forma frecuente y continua los servicios sanitarios y sociales que necesitan, situación que se acentúa todavía más en el caso de las mujeres con discapacidad, un 80%. Las carencias actuales de los servicios públicos obligan a la mayoría de las personas con discapacidad a recurrir a servicios privados para poder disponer de los servicios, tratamientos o productos que necesitan, provocando unos sobrecostes mensuales para el 82% de las personas de nuestro grupo social, superior a 50 euros mensuales, entre 50 y 200 euros para el 44% de las personas y de más de 200 euros para el 37% de las personas que acuden a estos servicios. La dificultad más compartida de los profesionales sanitarios y sociales es la escasa comunicación existente entre el sistema social y sanitario al depender de administraciones diferentes, el 62%, seguida de la falta de historial compartido, el 49%, y de sistemas tecnológicos, el 46%. Las personas con discapacidad física y orgánica tenemos que ser consideradas por los sistemas públicos de salud como un grupo de interés prioritario y conseguir una equidad territorial real y la cohesión entre todas las personas con discapacidad usuarias del sistema sanitario. Defendemos que ningún cambio de tratamiento o abordaje de una enfermedad debe realizarse por motivos economicistas. En todo momento se debe tener en cuenta la repercusión en la salud y, en especial, en fármacos biológicos o de estrecho margen terapéutico. Tenemos que promover la cooperación entre el sistema de servicios sociales, el sistema sanitario y el resto de los sistemas, sobre la base de un modelo sociosanitario integrado e inclusivo que asegure la continuidad asistencial de manera adecuada y fortalecimiento y respuesta intersectorial e interdisciplinar para desplegar una atención centrada en la persona de proximidad y con reducidos itinerarios asistenciales. También, desde COCENFE, apostamos por la eliminación de los copagos en prestaciones sociosanitarias, modificar la ley del medicamento para asegurar el acceso a la innovación y la participación de los pacientes en los procesos de financiación, seguir actualizando el catálogo ortoprotésico, mejorar la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Las personas con discapacidad física y orgánica tenemos que hacer frente a varias situaciones de discriminación que impiden el ejercicio de nuestros derechos.
En los últimos meses estamos viviendo una situación dramática que afecta a centros de atención a personas con gran dependientes y a más de 200.000 personas que utilizan bolsas de orina. El desabastecimiento generalizado de estos productos en nuestro país es un enorme riesgo para la salud de las personas. Carecer de las bolsas de orina puede provocar o provoca infecciones, cuyas consecuencias en personas con mayores necesidades de apoyo pueden ser absolutamente nefastas para su salud. Necesitamos solucionar esta situación lo antes posible y que se nos garantice el acceso a estos productos básicos de uso diario y permanente que resultan imprescindibles para garantizar no solo una vida independiente y una calidad de vida, sino también, y lo más fundamental, nuestra salud. Otro problema que nos estamos encontrando tiene relación con el nuevo baremo de valoración de grado de discapacidad. La última vez que estuve en esta Cámara reivindiqué su aprobación. Han pasado muchas cosas desde entonces, su aprobación en el año 22, su aplicación en el año 23. Y llegamos al año 24 no con muy buenas noticias. Ojalá no fuera así, pero la realidad es que no se está aplicando de manera integral. La situación es verdaderamente preocupante. Por eso hemos realizado una encuesta que nos arroja estos datos. El 76% de las personas espera más de 6 meses para obtener el grado de discapacidad. Esto supone un incumplimiento de los tiempos que marca la propia ley y, además, es una vulneración de derechos de nuestro grupo social y un incumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 60% de los casos no se tiene en cuenta la afectación en la vida diaria de las personas, es decir, se ignoran aspectos como el esfuerzo para realizar actividades básicas o el grado de dolor experimentado. Tampoco se han tenido en cuenta todas las pruebas médicas e informes aportados en el 55% de los casos, y solo se valoran otras enfermedades o trastornos en una tercera parte de las personas. Otra tendencia preocupante es que desde supuestamente se está aplicando el nuevo baremo, las personas que no consiguen el grado mínimo para tener una discapacidad está aumentando un 6%. Obtener la valoración de discapacidad supone la entrada de acceso a lo que son los derechos de los servicios sociales y la puerta de entrada, sobre todo para llegar a tener los apoyos y los recursos que puede necesitar o estar demandando una persona con discapacidad. Tenemos, es imprescindible una aplicación integral del nuevo baremo, que se pongan en marcha medidas de manera inminente para dotar de recursos humanos y técnicos a los centros de valoración. Es la manera que desde COCENFE consideramos más adecuada para acabar con la falta de equidad y cohesión territorial y de atender con rigor y de manera correcta a las personas en todo el territorio nacional. El hecho de que una persona tenga mayores oportunidades para desarrollar su vida según la zona del país en el que resida incumple tanto el principio de equidad territorial como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto ocurre en zonas rurales, donde las barreras se multiplican exponencialmente. Tenemos menos oportunidades educativas, laborales, menos accesibilidad y menos servicios. Por eso consideramos imprescindible desplegar un plan de movilidad sostenible y accesible que garantice la cohesión entre el medio rural y el urbano y la libre circulación de todas las personas. Impulsar medidas que favorezcan el acceso a los recursos para que toda la ciudadanía con discapacidad tenga garantizados iguales servicios y recursos en el conjunto del territorio, independientemente del lugar donde viva. Garantizar el acceso a una sanidad pública digna y de calidad, en el medio rural especialmente, con las mismas coberturas y prestaciones de las que se dispone en zonas urbanas, sin discriminación del lugar en donde viva. Para diseñar estas medidas saben que pueden contar con COCENFE. Espero que así lo hagan porque consideramos que solo a través de una interlocución continua y un trabajo conjunto es como se consiguen los mejores resultados para nuestro grupo social. Somos una confederación que, aparte de estar especializados en el grupo social de la discapacidad física y orgánica, de tener una capilaridad y musculatura territorial y estatal,
y de trabajar en red y colaborar con otras organizaciones, lo que nos caracteriza es la autorrepresentación. Y este elemento es clave en la defensa de los derechos, porque nos convierte en el mejor aliado de la Administración a la hora de conocer la realidad de las personas con discapacidad y diseñar políticas públicas inclusivas que tengan un impacto positivo en la sociedad. Esta labor de incidencia, junto al apoyo directo a las personas, está en riesgo. COCENFE y nuestras organizaciones estamos sufriendo desde hace 3 años una reducción de nuestra financiación, que está incluso poniendo en riesgo el peligro, la supervivencia de muchas de nuestras entidades con las desastrosas consecuencias que esto tendría para las personas que pertenecen a nuestro grupo social. Por eso, exigimos no solo un reparto justo y equitativo de los recursos disponibles, sino también un cambio de modelo que proporcione una financiación estable para garantizar la continuidad de nuestra acción y seguir atendiendo a las personas que más lo necesitan, a las más vulnerables. Sin más, agradeceros a todos y a todas vuestros minutos de escucha, de atención, y estoy a su disposición para cualquier cuestión que me quieran trasladar. Muchas gracias. A continuación harán uso de la palabra los portavoces por orden de menor a mayor y si están presentes en la sala. En primer término tendría la palabra el Grupo Mixto.